El mundo está en una situación de polarización y Colombia no es ajeno a esto. Hoy hay una gran fragmentación, resultado de tensiones internas de la ciudadanía entre diferencias ideológicas de izquierda y derecha, sumada a la insatisfacción y pérdida de confianza en la democracia, que según el Colombian Risk Analysis es resultado de una desconfianza en la democracia que ha bajado desde el 2004 al 2025 de 74% a un 51%. No es de extrañar, pues Colombia es uno de los países caracterizados por mayor corrupción e incumplimiento en políticas gubernamentales, junto a la diferencia de necesidades que dividen a la población en grandes bloques. Frente a este panorama político, preocupa el futuro electoral. En este futuro se adviene un país en el que hay un panorama en el que están volviendo tendencias extremistas de derecha que pusieron frente a la cuerda a la democracia en el 2002, en donde la rama ejecutiva clamaba por mayor control y poder, estableciendo políticas que le restaban relevancia a otras ramas. Y nos preguntamos, ¿acaso estos movimientos son solo ciclos habituales de una democracia turbulenta? ¿O quizá podríamos estar atestiguando la gestación de condiciones previas para una formación de dominación más radical, más totalitaria? Los modelos extremistas de derecha no son ajenos a nivel global, ya existen movimientos totalitarios como en China o en Corea del Norte. El totalitarismo entonces es una posibilidad que tiene que analizarse para prevenir su llegada. Es por ello que en el presente video se busca explorar la pregunta crucial partiendo del planteamiento de Hannah Arendt, si existe un terreno fértil para la existencia del totalitarismo, teniendo como objeto de análisis el contexto colombiano. Según Hannah Arendt, el totalitarismo surge de problemas profundos de la condición humana en la modernidad, principalmente la pérdida de la pluralidad, la masificación de la población y la crisis de las capacidades humanas ante la pérdida de una capacidad de razonamiento y pertenencia que los lleva al sentimiento de desarraigo y soledad. Ante esto, la pregunta central es, ¿está la crisis de la pluralidad colombiana gestando la tentación de sustituir la política por la coerción? E incluso, ¿está en crisis de la pluralidad colombiana? Para comprender esto, se debe examinar la vulnerabilidad de la esfera pública colombiana a la tentación totalitaria, la cual se nutre de la soledad, superfluidad y la tiranía de la lógica ideológica. Para empezar, hablemos de el terreno fértil para el totalitarismo. ¿Cuáles son las condiciones que permiten el totalitarismo? Primero, la soledad y el desarraigo. Son condiciones básicas desde la cual se puede gestar la dominación totalitaria. Es la sensación de superfluidad y de no pertenecer a nada en absoluto en el mundo. Ante esto, el totalitarismo ofrece una especie de escape suicida a esta realidad, brindando una diferente que no tiene que estar sustentada en la verdad o en el sentido común, sino que se puede actuar frente a una idea, a la lógica de una idea que se denominará ideología. Además, se necesita que exista la mentalidad de masas. El totalismo atrae a las masas atomizadas e individualizadas que han perdido interés por su propio bienestar y buscan un sentido. Las masas, cuando se ven frente a una realidad y experiencia a la que no se pueden creer y confiar, terminan creyendo solo en imaginaciones y pueden estar atraídas a lo que les convenza más para que este sistema tenga un sentido. Hannah Arendt dice, las masas se sienten obsesionadas por un deseo de escapar de la realidad porque en razón de su desarraigo esencial no pueden soportar sus aspectos accidentales e incomprensibles. A partir de estas necesidades aparece la propaganda en el movimiento totalitario. En esta se busca atender contra el sentido común, le quitan su validez. Se utilizan ideas generalmente aceptadas o creen sus propias ideas. Si pensamos en Colombia, hay una idea que es generalizada y que siempre se repite, y es el miedo a caer en ideas comunistas o en el izquierdismo o en convertirse en un país vecino o en el temor a la guerra y a volver a la guerra. Estas son ideas generalizadas que se pueden utilizar en la propaganda para lograr crear y manipular realidades. Se usan además alguna justificación mayormente utilizada a nivel científico en el cual se toma la presencia del régimen como necesario o como sagrado. Solo me metería en política en un caso de extrema necesidad para salvar el país. Ese momento ha llegado. Cuando la patria llama a sus buenos hijos, tienen el deber sagrado de responder. Por más idílica y tranquila que sea mi vida fuera de la política, la patria me requiere. Como ha ocurrido en políticas colombianas. En el caso del nazismo, esto ocurrió desde la historia natural y la justificación de la raza superior. Así se utilizan estas formas para poder imponer el olvido e incluso la manipulación de la historia, en el que figuras políticas intentan cambiar el curso de la historia o cómo ésta se recuerda para poder utilizar su discurso. De este modo, el totalitarismo perfecciona el mentir organizado creando un mundo ficticio. La lógica, la ideología, se convierte en la misma fuerza del pensamiento. De este modo, el totalitarismo rompe con la política genuina, elimina la pluralidad de la vida activa,
puesto que ésta busca el diálogo y la acción de personas distintas, mientras que en el totalitarismo se busca que la masa exista y que el pensamiento sea todo homogéneo. En este modelo totalitario surge un momento social en el que la acción es sustituida por la fabricación y el pensar sometido a la reproducción sin sentido. Entonces hay una fragmentación y una pérdida y un desarraigo. ¿Podríamos pensar que existe algún riesgo entonces en Colombia frente a un surgimiento del modelo democrático? ¿Qué haría posible que Colombia fuera totalitaria? La estructura del Estado colombiano se basa en la separación de los poderes, ¿no? 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto permite garantizar que hayan pesos y contrapesos que impidan que caiga el poder más en un lado que en otro. Según El futuro de la democracia de Colombia Risk Analysis, en un contexto global marcado por el auge de tendencias autoritarias, estos modelos están en riesgo, puesto que hay populismos en la región y las tensiones tienen el potencial de transformarse en riesgos que erosionan la confianza en las instituciones democráticas, pues los autoritarismos se presentan como la respuesta al incumplimiento de la promesa de la democracia. Ante este miedo y la pérdida, tenemos diferentes posibilidades que existen en Colombia al totalitarismo. Primero, que haya una pérdida de fe en la democracia y el sentimiento de desarraigo. 2, que haya una ideología y un seguimiento de esa ideología. 3, que la propaganda exista, y este es el mayor riesgo, y que no haya un control frente a la masificación de realidades falsas. El 46% de la población confía más en los medios tradicionales, caracterizados por tener una tendencia derechista y amarillista que complicaría la capacidad de generar un pensamiento plural y una acción reflexiva. Esto genera el riesgo de que haya una eliminación del pensamiento y que la tiranía de la lógica obliga a los individuos a transformar la realidad para que encaje en esta premisa. Es aquí donde se pone en riesgo esta situación. En este sentido, es frente a la fragmentación y la polarización que puede llegar a una profundización del cinismo en Colombia y susceptibilidad a caer en la incoherencia de realidades y datos para poder encontrar un sentido. En este orden, si los ciudadanos pierden este contacto con la certeza de la realidad, también pierden la capacidad de la experiencia y el pensamiento, haciendo que el nivel de la masa acceda y permita más fácilmente la aparición del totalitarismo y la ascensión a lo que se considera las acciones malas como banalidad del mal. Colombia no es un régimen totalitario, pero la profunda atomización social y la crisis de la realidad fáctica están incubando estos precursores que, al movilizar la ilusión de una voluntad soberana unificada, podrían hacer creer que esta es la mejor manera y amenazar la pluralidad esencial de la democracia y la capacidad de los ciudadanos por la acción genuina. Es por este motivo que este análisis y esta manera de comprender el totalitarismo es importante para poder hacer preguntas frente al futuro político del país y al futuro político del mundo. Finalmente, ¿cómo se pueden fortalecer las instituciones que custodian la verdad que existe o que pueden estructurarse frente a las mentiras organizadas que buscan reemplazar esta realidad como una ficción? La democracia es un coro de voces distintas, plurales, que buscan tomar una acción, mientras que el totalitarismo es un monólogo que nos obliga a pensar en que debemos resguardar y fortalecer esta pluralidad. Finalmente, nuestra tarea es evitar caer en los peligros y tentaciones del totalitarismo, pues es más fácil caer en la dureza de la tiranía que proteger la fragilidad de la libertad.